Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en este preciso instante a través de Américas Noticias en una nueva edición, la número 672, una edición en la cual tendremos la ocasión de compartir con un buen amigo que vuelve al programa. Creo que esta es la cuarta vez, si mal no recuerdo, Milton Valderrama. Bienvenido a tu casa, como siempre. Un placer tenerte acá. Es un gustazo, gracias por la invitación. Además que con Milton nos hemos metido, cada vez que viene le metemos durísimo al tema de la política, no solo en Colombia, hablamos de Venezuela, hablamos de tantos temas que nos preocupan y que sobre todo nos ocupan. Bueno, el hecho es que esta semana continuamos con esta ronda de entrevistas. Les adelanto ya que el día de mañana vamos a tener al presidente de Datincorp de Venezuela, Jesús Eguías, un experto en el tema estadístico. Nos va a estar hablando un poco de Colombia, por cierto. Super. Te invito para que escuches el programa de mañana, que yo sé que tú nos apoyas todo el tiempo, sí. Que te agradezco públicamente. Gracias. El apoyo, pero también pues vamos a estar hablando de Venezuela. Acaba de sacar un estudio sobre el comportamiento no solamente electoral, sino él habla de comportamientos suicidas de la oposición y del gobierno en Venezuela. Okay. Pues no solo cómo me comporto si voto o no, sino además qué hago para autodestruirme, ¿no? De alguna manera bien interesante, porque sí, además claro. El enfoque es disruptivo, no es a lo que uno normalmente está acostumbrado. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar discutiendo, vamos a hablar de Venezuela y de Colombia con Milton. Vamos a analizar, son dos países hermanos y las elecciones, tanto en Venezuela como en Colombia, se van a llevar a cabo con una diferencia de 7 días. Bueno, tal vez la diferencia más importante es que en Colombia va a haber elecciones y en Venezuela va a haber una tramoya fatal, por supuesto, en torno a lo que ha hecho el régimen de Maduro. Pero bueno, de cualquier manera, estamos aquí el día de hoy. A todos ustedes les invito desde ya a incorporarse con nosotros en nuestra edición número 672. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Milton, vamos de una en materia, porque además a ti hay que aprovecharte los minutos que tenemos. ¿Qué será? Han pasado mes y medio desde la última vez que nos conseguimos, tal vez un poco más. Sí, yo creo. Colombia, así como Venezuela, han seguido su camino. Uh-huh. Cuéntame cómo está el día de hoy. Estamos apenas a 2 semanas de las elecciones en Colombia. Sí, recta final. ¿Cuál es la lectura de tu país? Es tan difícil, Vladimir. Uh-huh. Mira, de hecho, escribí un artículo para El Venezolano que sale pronto hablando de eso. Okay. Y hablando de la importancia que es para Venezuela también estas elecciones electorales en Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos punteando 2 candidatos, uno de extrema derecha, uno de extrema izquierda, que son Iván Duque y Gustavo Petro. Y Petro, sí. Que uno sería un gran aliado para Venezuela, el gobierno actual, obviamente, que sería el de Petro. Y el otro sería un gran aliado para los venezolanos exiliados y la gente que está en oposición seria con el gobierno. Es bueno recalcar eso, oposición seria, que sería interesante Duque, porque obviamente viene de un partido dirigido por Álvaro Uribe Vélez, que siempre fue un opositor y un crítico desde el chavismo. Así es. Y viene estripándolo, y ustedes son muy bien sabederos del apoyo que dio Álvaro Uribe siempre. Por supuesto. Con eso. Las denuncias que hizo siempre del apoyo de Chávez a las guerrillas colombianas también. Uh-huh. Entonces es muy importante. Fuera de eso también la inmigración que está pasando de Venezuela a Colombia. Que correcto. Con un Gustavo Petro no sé qué pasaría, pero con un Álvaro Uribe yo creo que sí le pondría un punto final, no en que no mala sería Uribe, causa, sería Duque, ¿no? Exacto, no en mala causa de la inmigración, sino de buscar una solución con alianzas internacionales, obviamente, para poder colaborar con el pueblo venezolano. Pero de alguna manera eso es lo que ha pedido Santos. ¿En qué crees que habría diferencia entre ambos? Porque Santos lo ha dicho ahí, necesitamos ayuda, solos no podemos, los problemas que se presentan. Estados Unidos ya ofreció y creo que ya dispuso de los 18.5 millones de dólares, son casi 20 millones de dólares para apoyar a Colombia. Ya lo ha hecho, digamos. ¿Cuál crees tú que podría ser la diferencia entre Duque y Santos, por ejemplo? La diferencia es que Santos está saliendo y todos sabemos que cuando está saliendo, pues la comunidad no tiene interés, está más pendiente de quién va a entrar ahora. Correcto. A estar 4 años venideros para hacer algún tipo de alianza estratégica. Esa es la única diferencia. Ahora, fíjate que hablando de esta lectura de Colombia, hay algo que me preocupa mucho. No sé si ha ocurrido, me imagino que sí, en otras elecciones en Colombia, pero esta particularmente me llama la atención sobre el tema de la polarización.
Sí. Me preocupa porque me hace recordar Venezuela, me hace recordar esas elecciones tan agresivas cuando Chávez, etcétera, ¿no? Y me pregunto, ¿a qué se debe esa polarización en Colombia? ¿Es exclusivamente el resultado de un discurso incendiario? De ser así, ¿a quiénes le atribuirías esta polarización? O además hay otros factores que están allí. La polarización viene de los dos partidos o candidatos que están punteando, eso hay que ser sinceros. El uno porque obviamente no quiere perder el poder o quiere recuperar el poder, y el otro porque ve la oportunidad de ser lo que hablan tanto ustedes y todo el mundo del Robin Hood, ¿no? Que vino a salvar la humanidad y la patria, a solucionar todo el desastre que ha dejado la herencia de gobiernos de derecha. Que de hecho estos Robin Hood nacen gracias o por culpa de esto mismo, porque es el discurso que ellos traen, ¿no? Sí. Diciendo, mira todo lo que llevan gobernando por todos estos años, mira dónde está, pues dame la oportunidad. Entonces viene gente que de pronto no conoce la historia, no está muy pendiente de lo que pasa alrededor, y esta persona lo que hace es decir las cosas que los demás quieren escuchar. Entonces es muy fácil, por eso ganan tanta popularidad. Pero aquí es muy curioso que son las dos candidaturas son populares. Claro, pero te pregunto, en la práctica, por ejemplo, ¿cómo Duque ha contribuido a la polarización en Colombia? En la práctica. Sembrando miedo. Yo creo que él está, ahora último no, cuando Duque está en debate, él es muy buen candidato, a mí me gusta mucho. Por eso pregunto, porque yo he visto con mucha fuerza cómo Petro incluso en sus tweets habla ya de manera directa, es que yo voy a rescatar lo que se han robado, mira aquellos cómo están allí, yo digo, pero esto es muy a lo Chávez, ¿no? Exactamente. A Duque lo veo mucho más cuidadoso en el lenguaje. Ha cambiado un poco el lenguaje ya, lo ha cambiado de pronto para no caer en ese juego, pero el comienzo lo hizo. Fue igual, la polarización de ellos es ponerle el miedo a las demás personas de que Colombia va a ser un Venezuela. Sea o no sea cierto, es una manera de polarización. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo está hablando de Venezuela, no está hablando de los colombianos. En Venezuela la polarización se dio a la separación de clases sociales. Y en todo caso el miedo que plantea Duque es un miedo en torno justamente a lo que tú comentas. Es decir, mira, si nosotros podemos caer en esto, es decir, no acuso a una clase determinada en Colombia, sino acuso a un grupo político determinado. Entonces pues trato de ver la diferencia, porque en Venezuela no se trataba de grupos políticos, es que los ricos eran malos y los pobres eran buenos. Así de sencillo. Ahí sí fue mucho más llano hacia el pueblo. En el tema colombiano, político colombiano, hay matices que lo diferencian profundamente de las causas que llevaron a la polarización en Venezuela. Y eso es algo que me preocupa profundamente, porque al fin y al cabo la polarización lo que hace es dañar a los pueblos. Es el único resultado que he podido ver, ¿no? Daña a los pueblos, hace enemistades, se pierde lo que es el sentido común de convivencia, porque te vuelves enemigo. Y lo que tú dices es muy cierto, porque ambos partidos tienen seguidores de todas las clases sociales. Ambos candidatos tienen seguidores de todas las clases sociales. No es una división clasista lo que hay acá, es una división sociopolítica la que estamos viendo. Y para mí eso es más peligroso, porque entonces no es solamente los blancos y los negros, los azules, los amarillos, los de arriba, los de abajo, los altos, los chiquitos. Es tú con quién estás, o tú a quién le crees, y tú con quién estás, a quién le crees. Y si tú no estás conmigo, peor, si tú estás con el otro, no es que no estés conmigo, si estás con el otro, pues ya de una eres mi enemigo, estás en contra, eres enemigo del país, de la patria, del progreso, de la paz, que es otra batuta que han llevado para polarizar, de cualquier circunstancia que haya, pero eso es algo político. Es muy diferente a Venezuela, y para mí es más peligroso, por lo que te digo, porque tenemos gentes, empresarios, empleados, gente pobre, gente innovadora, apoyando a ambos de los candidatos que están punteando. Pero ojo, no podemos centrarnos en esos dos. Claro, sí, justamente quería caer a los demás candidatos y que siguen creciendo. Pero para llegar allá te quiero preguntar algo. Ya a Santos le queda que 3 meses, ¿no? En agosto, ya el 7 de agosto ya está fuera. Sí. ¿Santos fue un buen presidente de Colombia o no? Sumando, a las sumas y las restas, ¿qué dirías? No, yo no puedo decir que fue un buen presidente. El presidente que recibe a Colombia lo recibe un país primeramente dividido. Y eso también es culpa del mismo presidente. ¿Por qué? Por todo lo que hizo con el proceso de la paz. Sabes, y todo el mundo sabe que yo soy un pro del proceso. Pro paz. Pro paz. El proceso tiene muchas falencias, sí. Pero al él imponer sus cosas para lograr su objetivo personal, que para mi criterio fue algo personal, él quería ser el Premio Nobel de la Paz y lo logró.
como quiso ser presidente de Colombia y lo logró. Pero ese Santos, toda la historia de él política ha sido una persona así, un niño rico educado para esto, caprichoso que siempre ha logrado lo que ha querido. Lo eligieron así, ahí tiene el resultado. Wow, no iba a cambiar. Muy serio lo que estás comentando, Claro además, que sí. porque llegamos al lugar común en el que pensamos. Alguien me había hecho este comentario que me estás dando tú, ¿no? Es decir, pensar el fin último de, por ejemplo, el proceso de paz, que pudiese ser ese interés personal, entre otros, de tener un Nobel de la Paz, me hace pensar también el fin último de la FARC. Y me pregunto, Milton, porque sí, yo entiendo y me hace recordar a un buen primo en Venezuela, que él siempre ha sido así también. Su condición humana le obliga a estar siempre a favor de la paz, a ver cómo lo puedo explicar, del entendimiento, de la resolución no conflictiva de los problemas, etcétera, ¿no? Pero yo me pregunto, tú votaste porque lo dijiste acá, claro, a favor del acuerdo de paz. Claro. Han pasado muchas cosas desde aquel entonces. Jesús Santrich, lo que hemos visto. Iván Márquez se devolvió a la selva. Y es el que sigue. Por supuesto es el que sigue, pero ya lo entendió sabiamente y se enconchó otra vez. Así de sencillo. Va a ser otra vez uno de los hombres más buscados de Colombia. Deja la curul, pero además la deja tratando de dar una lección de moral, diciendo que él no estaba para que le dijera narcotraficante, como si ese fuese el peor de los males. Sí. Pero me pregunto, Milton, después de todo lo que ha ocurrido y que has visto, porque yo recuerdo que la primera vez que te entrevisté me decías, hay que esperar, que las cosas caen por su propio peso. Así y eso a mí me quedó en la cabeza. Si hoy te tocara volver a votar por ese acuerdo de paz, ¿seguirías votando por el sí? Sí, total. ¿Por qué? Las cosas caen por su propio peso. Santrich está donde está ahora, Iván Márquez está donde está ahora y se están desenmascarando todas las sinvergüenzadas de estos líderes guerrilleros. Es porque están en el proceso, porque ya están visibles al público, porque son figuras públicas y porque todo el mundo sabe dónde vive, porque el gobierno tiene una dirección postal donde ir a arrestarlo. Lo sacaron de la porque selva. Él fue fueron al apartamento donde él reside ahora, pero en el monte no había cómo cogerlos. Es imposible. Es imposible. Y fuera peor aún, cuando tienen el soporte y el apoyo de países vecinos para que los oculten y los resguarden. La única forma de sacar a esta gente al público y demostrarles de que iban a ser notables todas las canalladas que hacen era por medio del proceso. Cuando Timochenko se lanzó a la presidencia, creo que acá lo hablamos nosotros, le dije, espérate que él no va para ningún lado, espérate que salga a una plaza pública a ver qué va a pasar. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué terminó haciendo él? Enfermo del corazón, de lo que sea, retirado y se acabó. Las curules, te dije yo, no van a ganar ni una curul. ¿Qué pasó? Ninguna ganaron. Es que no hay ningún colombiano que apoye a las FARC. O sea, tú ves ese proceso de paz como un proceso estratégico. Estratégico, así lo veo yo. Y ese es mi mundo. No, válido. Yo hubiese votado por el no. Porque fíjate que además hay una pregunta que a mí me quedó, que nunca te la hice, ¿no? Y es, en efecto, ¿tú consideras que el proceso de paz en concreto es legal, es constitucional en Colombia? Basado en la constitución de antes, sí, pero es más, es que Álvaro Uribe empezó. Yo sé que es tarde hacerte esta pregunta, pero es decir, te la hago porque he estado pensando toda esta semana en que si el pueblo colombiano dijo que no, me hace recordar ahora con lo que tú decías de Santos, es decir, es lo que quiero, el niñito de pecho, ¿no? Es lo que quiero. Puso lo que quiso pero legalmente el pueblo dijo que no. Se parece mucho a lo de Evo Morales, que el pueblo le dijo que no en referéndum, pero quiere seguir siendo presidente. Sí. En este caso, ¿hasta qué punto puede estar revestido? Yo entiendo que se fueron por las vías del Congreso, fue suscrito por el tribunal, por el Poder Ejecutivo. Yo entiendo ese punto. Pero ¿y qué pasó con la voluntad del pueblo colombiano? Fue una burla. Yo entiendo el punto tuyo, del punto, o sea, cuando me dices que es estrategia. Lo sacamos de la selva y ahí están. Y han ido, es verdad, tú has dicho, van, y me lo dijiste hace mucho tiempo, basta con revisar las entrevistas, van a caer por su propio peso. Y han ido cayendo uno a otro, eso es cierto. Decías, no van a ganar ningún tipo de curul. Eso es cierto, tampoco ganaron nada. Es decir, tú has sido muy asertivo allí. Pero aún siendo... apoyando este tema de la paz, me pregunto hasta qué punto vale arriesgarse, porque ellos pudieron haberse ido por otra jugada y entrar estilo Chávez. Chávez entró engañando al pueblo también. Y por un cuento de paz, algo muy parecido a lo que hizo Santos, hizo Caldera. Él llegó, pues amnistió al grupo de delincuentes, de terroristas venezolanos, de estos militares que lo que querían era destruir el país, porque eso fue lo que hicieron a la postre. Y esta gente lo que hizo fue aguantarse como corderitos.
Y fíjate lo que pasó después. Esto pudo haber pasado en Colombia. Entonces me pregunto yo, sin ser colombiano, ¿hasta qué punto vale arriesgar tu nación? Yo sé que esta vez acertaste, lo entiendo, sí, pero pudiste no haber acertado. No te voy a decir por qué no iba a pasar eso. Okay. Porque es que no hay ningún colombiano que apoye o que le guste las FARC. Ninguno que yo conozca, al menos que usted sea un militante. Okay. Pero el resto ninguno. Las FARC han hecho demasiado daño en Colombia. Y todo colombiano, de generación tras generación, tiene una muy mala imagen de ellos. No puedes comparar lo que pasó con Chávez, porque Chávez fue un tipo que enamoró a la gente. Él era un militar, él era del lado bueno. Y no se conocía, además, es decir, exactamente. A diferencia de la FARC. No sabía lo malo que era, pero las FARC, usted prendía un noticiero en Colombia y todo eran actos malos de las FARC. Los secuestros, los asesinatos, las extorsiones, utilizar los niños, hablar, usted ponerse a hablar, que yo invito mucho, bueno, es muy difícil que lo hagan, pero anoche estuve en un evento donde estuve con víctimas del conflicto armado. Wow, okay. Y es muy fuerte escuchar, es muy fuerte escuchar ayer develaron una obra que hicieron víctimas del conflicto que residen acá. Las fotografías era de Jesús, de Juan, no recuerdo el nombre del fotógrafo. No, es una obra que la titularon Reconciliación. Okay. El maestro Alberto Gómez, colombiano muralista muy conocido, y algunos víctimas del conflicto que están residiendo acá en la Florida Central hicieron la obra, y ayer fue develada en un evento privado muy bonito, y es muy berraco escuchar las víctimas, porque al final ellos son los que de verdad sufrieron y los que de verdad se están beneficiando. Y lo que pasa ahora con el proceso de paz es que como lo estamos enfocando solo en estos líderes, en estos sinvergüenzas, entonces decimos que eso no debe ser así, que no sé qué, pero tenemos que pensar un poco en el lado humano de toda la gente que está abajo, que de verdad se está beneficiando por esto. Porque se están beneficiando, están empezando, hicieron un reset a la vida y están volviendo a comenzar. Aquí hay familias enteras, hay gentes, hay madres. Anoche escuché a una señora que le mataron a su esposo, 3 hijos, 2, 3 y 5 años en su casa, y le dio un reset a la vida y está aquí volviendo a empezar la vida, ¿sí me entiendes? Pero fue a partir del proceso de paz, ¿por qué? El proceso de paz, aquí hubo un proceso de víctimas que la gente iba y se inscribía y hacía unas declaraciones y comprobaban de que de verdad fuera una víctima. Porque también hay mucha gente que excombatientes o algo que se pueden venir aquí y colarse de proceso. Que eso siempre ha pasado en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, para dejar el tema ahí, por eso yo estaba tan seguro que no iba a pasar eso, Vladimir, porque no hay un colombiano que los apoye. No hay un colombiano que tenga sentido común y su cabeza bien puesta que decir, oye, yo le doy la oportunidad a las FARC, no. Y además ellos empezaron muy mal todo su proceso. Ellos primero que todo no debieron haber empezado a hacer política. Eso fue una burla. Fue peor que la burla que le hizo Santos a Colombia cuando por votación dijeron que no la querían y él lo impuso. Pero fue peor esta porque lanzaron eso. Le pusieron el mismo nombre al partido político. Poner el mismo nombre. Una grosería total. Poner una flor. Fuera de eso, el día del lanzamiento, reflejar eso en la catedral en Bogotá. Un desconocimiento total. No, es un egocentrismo muy terrible. Y eso es lo que ellos juraban que tenían. Que ellos eran, que todos los querían, que todo el mundo los apoyaba. Pero cuando salieron a la luz pública no es así. Y ellos no tienen enemigos fuertes políticamente hablando, ellos tienen muchos enemigos en la calle, del común, huérfanos, viudos, viudas, gente que le acabaron la familia, que están esperando verlos por ahí para hacer la justicia por su propia cuenta. En Colombia la historia lo ha hecho, hay una desmovilización que se llama la Unión Patriótica y a todos los eliminaron. Los que no pudieron, los que están vivos fue porque se fueron. Pero en Colombia siempre se ha visto eso. Históricamente siempre se ha repetido y no iba a ser diferente porque esta era la mamá de todas las bandas estas, y lo sigue siendo porque ahora estamos viendo que hay gente desmovilizados que están volviendo a crear sus núcleos y eso era normal que iba a pasar, eso tenía que pasar, mejor dicho. ¿Tú crees que el proceso, nos queda poco tiempo en este primer bloque, el acuerdo de paz que ya se ha implementado a medias con muchos baches, etcétera, crees que puede estar a punto de desaparecer a partir de la detención de Santrich, de la posible extradición, de la vuelta de Iván Márquez a la selva? Es un mensaje a los
disidentes. Disidentes no podría decir, a los terroristas de la FARC que están desmovilizados, entre comillas, porque tampoco creo que hay una disidencia en armas. Yo creo que ellos dejaron un grupo, un brazo armado para seguir operando. Fíjate lo que está ocurriendo con los pobres hermanos ecuatorianos, Guacho, y pues, todo lo que está pasando en Ecuador y también subiendo a Venezuela. Totalmente. ¿Pero crees que pueda estar en vilo ese acuerdo de paz? ¿Crees que en efecto se pueda rearmar, reagrupar la FARC? Que se puedan volver masivamente. A armar. No, masivamente no. Se van a porque crear están grupos, armados. Se van a crear grupos y pueden hacer nuevos grupos. Pero entonces ya no serían grupos guerrilleros. Porque están en pelea de qué? Defendiendo narcotráfico. ¿A quién? ¿Sí me entiendes? Claro. De las cuotas de narcotráfico. Ahora sí van a ser grupos terroristas. Sí. Totalmente. ¿Y crees que antes no lo fueron? Sí, pero estaban escudillados con el título de la guerrilla. Y este proceso lo sacó de eso. Por eso yo te digo que yo lo veo como una estrategia. Sí. Yo no sé si estoy pero mal, válido, claro. Pero yo lo veo así, como muy estratégicamente. Muy fríamente lo veo así. Fue una estrategia y pasó esto y está pasando esto. Yo no creo que pase eso, como tampoco creo que el próximo presidente, quede quien quede, vaya a volver trizas el proceso. Va a haber modificaciones. Y totalmente a esta gente hay que extraditarla. ¿Por qué? Porque si les prueban que delinquieron después de diciembre del año 2016, que fue la firma, ellos tienen que entrar, y eso está firmado allí en el proceso. Tienes que entrar como un ciudadano normal. No aplicaría, ¿no? Haciendo hiciste delincuencia fuera de eso. No te va a cobijar esa ley. Igual te tienen que extraditar. Ahora la gente está diciendo, ¿pero por qué Estados Unidos se mete a extraditar? Pero toda la vida ha pasado. Toda la vida, claro. Toda la vida ha pasado. Y si no era la DEA la que estaba investigando, ¿tú crees que el gobierno de Colombia iba a estar haciéndolo? No. La DEA tiene infiltrados alrededor del mundo haciendo esta labor. Sí. Por eso cuando pasó esta detención, más confirmó mi teoría o mi hipótesis, digámoslo así, de que era como un plan macabro y decir, y ya lo cogimos. Estás fuera, te cogimos después del proceso, ya, ¿qué excusa tienes? ¿Qué crees que le espera a Timochenko? Yo creo que se va a morir. Ok. Yo creo que ese señor no aguanta con tanto. Porque es que se les cae el circo, se les está cayendo. Sí. Se les está cayendo el circo y la sinvergüenzada. Y Iván Márquez al huir está mostrando eso. Primero está mostrando lo cobarde que son, que siguen siendo. Porque en pandilla y escondidos son muy fuertes. Sí. Pero dando la cara, no lo son. Yo creo que no se esperaba que detuvieran no solo a Santrich, sino además a sus sobrinos, ¿no? El conseguirlos allí. Mira que lo tuvieron preso, lo liberaron y voluntariamente ese mismo día cogió un vuelo para eso que dijo, yo vengo testigo a contar protegido. todo. Eso es correcto. O sea, tiene que haber algo muy grande. Muy grande, eso es correcto. Y Santrich se prefiere morirse que venirse para acá porque acá lo apretan y lo ponen a hablar y a ollas que va a destapar. Y ahí sí que se les acaba todo. Pero pareciera inevitable la extradición de Santrich. Tienen que extraditarlo. Sí, así es. Bueno, te pido la próxima semana, no, el próximo bloque, vamos a hablar de Vargas Lleras, vamos a hablar de Fajardo, vamos a ampliar un poco ese radio de acción. Así que bueno, a ustedes les invito a seguir compartiendo sus comentarios. Les prometo, apenas volvamos de la pausa, voy a leer todo lo que tenemos acá. Tenemos a Milton en el estudio, así que aprovechamos para compartir con él en torno al tema de Colombia, electoral, de la FARC, del acuerdo. Vamos a tocar el tema del ELN y Dios mediante, si nos da tiempo, también nos vamos con el tema de Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición número 672.